Vale, empezamos una nueva sesión de la charla cívica y bueno, empezamos un poco con retraso, pero merece la pena esperar. Veo que hay ahí personas esperando. Ya veis, aquí está nuestro invitado, pero lo vamos a conocer luego. Os quiero recordar, yo soy Domenico Di Siena, el creador de la plataforma diseñocívico.com. Como sabéis, todos los miércoles tenemos una charla cívica, una conversación con una persona invitada para hablar de muchos temas ligados sobre todo al diseño cívico y el urbanismo ciudadano. Estas charlas también son un podcast. Aprovecho para saludar a las personas que escucharán este capítulo en el podcast Diseño Cívico. Ya está disponible en las mayores plataformas de podcast. Os podéis suscribir, buscáis Diseño Cívico, la encontráis y os suscribís. Entonces, sin más, os quiero recordar también que al final de la sesión tendremos el sorteo de un Civic Design Book entre las personas que se han registrado en la plataforma. Es una invitación para que lo hagáis cada semana, de manera que recibís el link para acceder a charla, pero también es una forma de empezar a conocer la plataforma, de conectar con más personas, etcétera. Entonces, os premiamos con este sorteo al final. Entonces, sin más, hoy tenemos el privilegio de estar aquí con Amalio Rey. Hola, Amalio, ¿qué tal? Hola, buenas, Dome. Encantado. Pues gracias por tu tiempo. Pues llevamos tiempo maquinando para poder tener esta conversación. Lo hemos conseguido hoy. No me voy a alargar mucho con la presentación. Creo que muchas personas ya te conocen, pero bueno, para los que no te conozcan, Amalio Rey tiene un largo recorrido tratando muchos temas que tienen que ver con cómo mejorar la forma en que de alguna forma colaboramos y nos organizamos y sobre todo en los últimos años, gracias también a la publicación de su libro, el libro de la inteligencia colectiva, nos ayuda, nos acompaña a entender mucho más las dinámicas justamente de activación y de funcionamiento de la inteligencia colectiva. Entonces, esto va a ser seguramente uno de los temas principales hoy de la conversación. Y antes de empezar, en entrar en el tema sobre inteligencia colectiva, me gusta también aprovechar para que también los oyentes te puedan conocer un poco más, Amalio. Así que primero lo que te pregunto es, ¿qué has estudiado, ¿no? Porque me interesa luego saber cómo llegas a estos temas desde, desde los estudios. Ujú. Sí, Dome, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me das de venir aquí a tu casa, ¿no? A estas charlas cívicas que, bueno, que yo fui testigo un poco del nacimiento de esto, ¿no? De cuando lo estabas pequeñando, ¿no? Preparando para... Y, bueno, te animé mucho a que te lanzaras con este proyecto, ¿no? Me parece fabuloso. Y bueno, me alegra mucho poder estar aquí contigo charlando hoy y en fin, por ir a un poco al grano en cuanto a lo que he estudiado, pues yo estudié, la gente no lo sabe, yo estudié inicialmente ingeniería nuclear. Estuve hasta 3 años estudiando ingeniería nuclear y ingeniería nuclear, pero sinceramente no me veía trabajando en una central nuclear. Bueno, sabes que yo vengo de Cuba, yo inicialmente hice la carrera universitaria en Cuba, entonces estaba preparándome para trabajar en una central nuclear, de ingeniero nuclear. Una central nuclear es como es una fábrica, pero una fábrica de alto standing, ¿no? Muy con mucho nivel, mucho más bonita, ¿no? Mucho más arreglada pero no me veía, tenía un componente social fuerte y me cambié a otra carrera, a Relaciones Económicas Internacionales, Economía Internacional. Y cuando terminé la carrera de Económicas Internacionales, me vine a Sevilla a hacer un doctorado en Ciencias Empresariales. Y el doctorado no lo terminé por temas burocráticos, etcétera, etcétera, y lo que hice fue un máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid, y ahí me quedé de profe, asociado a varios años. O sea, realmente no terminé de hacer la tesis doctoral, pero hice el máster este, que fue lo que me especializó en temas de lo que hago yo hoy, que es gestión de la innovación. O sea,
En su momento yo trabajé mucho lo que es la interfaz entre I+D, ciencia, tecnología e innovación, pero cada vez me he ido más a la parte de soft, a la parte de gestión de la innovación. Y eso es un poco, esa es la formación que tengo. ¿Y cómo ha ido entonces evolucionando luego tu práctica profesional? Sí, cuando terminé el máster en la escala tercero, o antes, casi en el último año, empecé a trabajar de consultor de innovación en una consultora que fue de las primeras que se dedicó a este tema en España, se llama Sosintec, que tenía sede en Bilbao y en Madrid. Y entonces yo entré como consultor de Sosintec mientras hacía de profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Y después de estar unos años en Madrid, pues como buen habanero que soy, pues extrañaba mucho el mar y empecé a querer irme de Madrid, entonces di con Málaga, descubrí Málaga y me vine a Málaga y creé mi propia empresa aquí en el Parque Tecnológico de Andalucía, el parque tecnológico este famoso que tiene Málaga, ¿no? Y ahí la empresa se llama Emotools y estuve 7, 8 años con la empresa en el Parque Tecnológico trabajando. Hice un equipo que llegamos a ser 6 personas, 5 o 6 personas trabajando en Emotools. Y ya después volví al modo profesional independiente, aunque cuando tengo un proyecto que son un poco gordos, lo hago con la empresa, con gente que conecto con la empresa, y si no, pues como profesional independiente que desde Málaga, ¿no? Viajo mucho, como bien sabes, y bien, muy contento con lo que hago. Eh, y bueno, ¿Qué evolucionando, es, ¿no? qué es Dentro lo que del más te ámbito gusta de la gestión de la innovación. de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta es que aprendo cosas nuevas. Mm, Yo sabes que me muevo mucho en temas que son de frontera, y entonces al moverme en temas de frontera, pues siempre estoy explorando cosas nuevas. Yo me aburro a veces con los temas y trato de explorar temas, entonces aprendo mucho, la verdad. La posibilidad de conocer gente diversa, que eso está bien. Eh, Esto de la participación te permite, ¿no? Moverte en entornos variados de personas diferentes, eso también creo que es bastante estimulante. Y la investigación, me gusta mucho investigar, o sea, creo que soy un consultor un poco raro, porque tengo una cojera académica importante para ser consultor, que los consultores habitualmente no son tan, no le gusta tanto como a mí el rigor científico, el método científico, o sea que me gusta mucho investigar. Lo digo así, ¿no? Que tengo como un poquito de cojera académica y tal vez tendría que haber sido profesor universitario o académico, y entonces como me gusta escudriñar en los problemas complejos, la verdad que este trabajo me abre a la posibilidad de tener retos intelectuales que me ponen mucho. O sea, la investigación me encanta, o sea, el rigor científico y eso es lo que me gusta. Y de ahí tengo cosas que no me gustan tanto, ¿no? Pues No sé cuéntanos. si también quieres que te las cuente. Sí, sí, claramente. Bueno, sí, de lo malo que a lo mejor en eso coincidimos en cosas contigo, ¿no? Porque nos movemos en territorios que tienen espacios comunes. A veces me cuesta vender entre comillas algo que no se entiende por la gente, no se entiende porque yo creo que en parte nos adelantamos a nuestro tiempo. O sea, creo que las cosas que estamos haciendo se adelantan al mainstream, no son cosas que todavía han madurado lo suficiente, entonces cuesta explicarlas, cuesta que nos entiendan. Como bien sabes, la participación y la inteligencia colectiva no son una prioridad en las instituciones, entonces cuesta entrar con estos temas, ¿no? Que no te compran a la primera. No es algo que te quiten de las manos. O sea, yo siempre digo que me encantaría, yo digo que me encantaría ser médico o dedicarme a algo que cure dolores de muela. ¿Eh? Que la gente venga a decirme, por favor, quítame esto, resuélveme esto, ¿no? No nos dedicamos a este tipo de cosas, no somos curadores de dolores de muela, sino que trabajamos cosas. Yo siempre digo que en lugar de dedicarnos a vender aspirinas, vendemos vitaminas, vendemos cosas que se mueven más en el ámbito de la prevención. Entonces la gente de la prevención invierte menos, ¿no? Invertimos en activos que van a rendir a medio y largo plazo. Entonces eso la gente lo compra menos, ¿no? Y tampoco me gusta mucho la burocracia, el papeleo que conlleva presentar propuestas a convocatorias públicas, que es donde hay más financiación para el tipo de cosas que hacemos. Ese es un trabajo que yo lo detesto y la verdad que no lo llevo tan bien. Eso es un temón y tengo
planteado dedicar una sesión a hablar sobre este tema porque creo que hay mucha gente, muchos jóvenes también profesionales que intentan sacar adelante no enfoques más novedosos, pero a lo mejor no tienen la infraestructura y a veces las ganas, no lo sé, pero seguramente la Exacto. infraestructura para enfrentarse a ese tipo de situaciones y es una pena porque eso, digamos que también estanca un poco la transformación de algunas partes de la sociedad porque los que tienen los medios realmente tienen menos interés en cambiar y los que tienen ganas de cambiar no tienen los medios, entonces tendríamos que ver de qué forma conectar y colaborar para superar ese escollo. Entonces es todo un tema, ¿no? Hay que dedicarle un episodio para eso, seguramente. Muy bien, así es, sí. Sí, lo haremos. Y entonces, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, pero ¿qué te llevó entonces a dedicar tanto interés y yo sé también mucha investigación sobre el concepto de inteligencia colectiva? Bueno, yo te comenté antes, te dije que yo soy de origen cubano. Y claro, yo como buen cubano que creció en Cuba en la Revolución, pues crecí rodeado de una narrativa de lo colectivo fuerte, ¿no? Mm, Y recuerdo que había cosas que me gustaban, ¿no? Que me gustaban, que me hacían mucho tilín de la narrativa de lo colectivo, pero había cosas que me sonaban, que me parecían un poco retóricas, ¿no? Que incluso falsas. Y me producían un cierto escepticismo, ¿no? Entonces, la verdad que yo siempre he sentido una curiosidad que me ha ido creciendo cada vez más. Es este tema que hablo en el libro, al que le dedico mucho tiempo, que es el tema de cómo se agregan las preferencias colectivas, cómo se agregan, cómo de un cúmulo de personas que tienen preferencias individuales tenemos que negociar cosas que tienen que ver con el bien común o tienen que ver con cosas comunes y llegamos a una agregación colectiva. Entonces, a mí yo veía eso como un horno, es un horno, ¿no? Donde tú metes cosas en el horno, que serían los ingredientes individuales, lo que cada uno quiere o prefiere, y después salen cosas que se supone que son preferencias de la ciudad, de la sociedad, ¿no? Pero nadie se fija en las recetas con las que funciona el horno y nadie se fija en los cocineros que cuecen esa receta, ¿no? mm. Entonces a mí me parecía que era como una caja negra, ¿eh? Una caja, esto de la agregación de preferencias colectivas, cuando se juntaba gente y llegaban a acuerdos, me parece que había una caja negra que a mí me apetecía desentrañar, ¿no? Y, y yo quería abrir ese horno, esa caja negra, y a eso me he dedicado los últimos años, a estudiar esas recetas, esos algoritmos, a veces que son tácitos, que permiten que nos pongamos de acuerdo colectivamente, ¿no? Y, y además también te diría que yo llegué a la inteligencia colectiva, yo creo que llegué por un camino curioso, yo llegué a través de la estupidez colectiva. O sea, yo un poco me cansé de ver cómo colectivamente actuamos de manera estúpida a veces, ¿eh? Y además que se habla mucho más de la estupidez colectiva que de la inteligencia colectiva, me parece de manera injusta. Yo creo que hay un montón de cosas que colectivamente las hacemos bien. Y entonces digo, no, yo esto de la estupidez colectiva la tengo que entender bien, tengo que entender esto. Y empecé por el lado oscuro de la historia y terminé poniendo en valor, ¿no? Lo positivo, pero y también, bueno, intentando diseñar procesos que minimicen esa tendencia que puede haber en ciertos colectivos a la estupidez. Y así fue Pero, como llegué a este tema, ¿no? entonces, antes hablabas un poco la investigación que has hecho sobre este tema. ¿Qué es lo que has descubierto de la inteligencia colectiva? Hombre, yo una cosa que he descubierto y cada vez le doy más valor es la importancia del diseño de la participación. Que yo creo que mucha gente cuando ve que los procesos funcionan mal, y que el resultado es estúpido, y aquí cuando desde Le Bon a tantos autores que hablaban de que cuando la gente se juntaba en un colectivo se volvía estúpida, eh, yo creo que yo cada vez le doy más importancia al hecho de o reconozco que esta ineptitud colectiva, que prefiero hablar de ineptitud más que de estupidez,
esa ineptitud colectiva no responde, por ejemplo, a que la gente no quiera participar de base, ¿no? Por defecto, o que haya una apatía participativa estructural, sino que el problema de fondo está en el diseño, en cómo diseñamos esa agregación, cómo diseñamos las interacciones, cuáles son los mecanismos que usamos para ponernos de acuerdo y para poner sobre la mesa las preferencias individuales, cómo se cose en el horno esos ingredientes. Entonces yo cada vez estoy profundizando más en el diseño y me voy dando cuenta que un mismo colectivo, un mismo grupo de personas, si utiliza métodos de agregación diferentes, consigue resultados mejores o peores. Hay una gran diferencia en el resultado según el método que se usa. Entonces por eso yo estoy tan obsesionado en abrir el horno, ¿no? Y en profundizar en qué tipos de diseños de esa agregación funcionan mejor. Creo que estoy avanzando mucho en eso. El segundo libro que estoy escribiendo va en esa línea. Yo creo que sobre eso, de hecho, un poco el público que va a escuchar el podcast seguramente estará muy interesado en ese tema. Pero antes de ir allí, yo creo que tienes una cosa también que es muy valiosa, que también nos sirve, no, a todos los diseñadores, que es el análisis que has hecho de la inteligencia colectiva, ¿no? Porque yo también estoy convencido que para diseñar bien tenemos que entender también qué es lo que estamos diseñando, ¿no? Yo creo que es uno de los fallos que nos encontramos Exacto. En las personas que están intentando, con buenas intenciones, hay mucha experimentación, pero me parece que muchas veces no tienen muy claro qué es la materia que están trabajando, ¿no? Por eso me parece muy potente tu libro y muy ¿no? Fundamental. Y entonces por eso te pido si puedes compartir, porque tú en el libro explicas también los diferentes tipos de inteligencia, los elementos que componen un poco la inteligencia colectiva. Si puedes comentar algo sobre eso, para luego pasar a la parte de diseño, creo que puede ser muy útil. Vale. Mira, sí, estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que a veces nos ponemos a diseñar cosas que no entendemos. Eh, Tú sabes bien que este primer libro que se ha publicado, que se publicó en marzo del año pasado, ahora va a ser un año, está centrado en el qué es la inteligencia colectiva y el por qué. En qué es esto de inteligencia colectiva, cómo funciona y por qué es importante, ¿no? De hecho, hay un capítulo entero que habla de ciento y pico de ejemplos de oportunidades de aplicar la inteligencia colectiva a unas 10, 12 áreas, ¿no? De oportunidades que yo he detectado estudiando, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendría que es definir bien qué yo entiendo por inteligencia colectiva en mi libro, porque sabes que tardé 10 años escribiendo este libro. Ya. Hemos estado todo ahí esperando, porque sabíamos tenía dudas en cuanto a las premisas que estaba utilizando. Sabía, y la gente decía, pero ¿cuándo va a terminar de publicarlo? Porque venía los primeros, entonces, esto tiene que ver un poco con lo que voy a decir ahora, porque yo tuve muchas contradicciones, sobre todo en los primeros 5 años que escribí el libro, porque yo encontraba inconsistencias en lo que yo iba descubriendo, entre lo que yo quería que fuera la inteligencia colectiva y lo que era realmente. Eso nos pasa mucho, ¿no? Me gustaría que fuera una cosa que no es, ¿no? Y encontraba inconsistencia, entonces yo no quería ser ni buenista ni militante. Yo quería ser lo más objetivo posible dentro de lo objetivo que podemos hacer, que sabemos que nunca somos del todo objetivos, pero intentaba explorar este tema sin caer en un discurso apologético de la inteligencia colectiva. Entonces cada vez me enredaba con más lío y más historia, y sobre todo el mayor problema que tuve en los primeros 5 años es que la definición de inteligencia colectiva con la que trabajaba era para mí errónea. O sea, yo utilizaba este concepto que dice que inteligencia colectiva es aquella situación en la que el resultado vale más que la suma de las partes. Que eso es un tipo específico de inteligencia colectiva, es un tipo muy positivo de inteligencia colectiva que no se da siempre, muchas veces no se da esa situación. Entonces esa lectura, el ver la inteligencia colectiva como una virtud, me traía muchos problemas. Me traía muchos problemas porque yo veía que muchas veces había situaciones en que no se daba esa situación. Entonces yo cambié una vez que descubrí que esa lectura elitista, binaria, la inteligencia colectiva no era la que yo tenía que buscar.
sino que yo tenía que buscar, yo tenía que ver la inteligencia colectiva como un fenómeno que es un continuo, no es un binario, es un continuo, de tal manera que cualquier colectivo, cualquier grupo que trabaja, que actúa como tal, genera algún grado de inteligencia colectiva, algún grado. Hasta el punto de que ese grado de inteligencia colectiva puede ser tan bajo que caiga en estupidez colectiva. O sea, como que la estupidez colectiva es una manifestación más de inteligencia colectiva. Muy bueno, sí. ¿No? Puede ser un punto en el continuo a partir del cual ya empieza a haber estupidez, ¿no? Pero cualquier grupo que trabaje junto crea algún grado de inteligencia colectiva. Y entonces cuando eso lo entendí, me cambió todo el enfoque, porque pasé a una manera de ver la inteligencia colectiva mucho más inclusiva. Cualquier grupo que se junte a trabajar genera algún tipo de inteligencia colectiva. Y nuestra labor como diseñadores o como facilitadores es que esa inteligencia se mueva a la derecha, o sea que mejore todo lo que pueda. Entonces hay que diseñar, hay que intervenir para que ese grupo, el resultado que genere, sea más inteligente. ¿Vale? Entonces una vez que yo descubrí eso, ya me abrí a miles de situaciones que se dan donde a lo mejor el resultado no es bueno. No es bueno. Encima tampoco es fácil medir. Dime tú cómo se mide. Dime Ya, tú cómo se mide, porque eso me lo dijeron varias personas que participaron sí, en el proyecto de investigación. ¿Cómo se mide que el resultado colectivo vale más que la suma de las partes? dificilísimo. Cuesta, cuesta. Claro, Entonces, yo prefiero pensar que cuando un colectivo se pone a trabajar, ahí genera una inteligencia que puede trascender la inteligencia individual y a veces es bueno y a veces es malo. Entonces, mi trabajo es tratar de que ese resultado y que el propio proceso tenga más calidad. Y entonces, una vez que te he explicado, que he hecho esa introducción, ¿no? Lo que me preguntaba de los elementos, pues yo creo que hay elementos importantes que son críticos. Imagínate, podría decirte muchos, pero uno, por ejemplo, tiene que ver con la diversidad. Hay que gestionar la diversidad de una manera muy, muy fina, ¿no? Sabe que yo suelo utilizar el término diversidad incluyente. ujú, La diversidad habla de abrir los espacios lo más posible e integrar a talentos, talantes, conocimientos variados, pero es incluyente en la medida que también cuida la legitimidad, en el sentido de que la gran pregunta que hay que responderse aquí es, ¿están los que deben? O sea, ¿están los concernidos? ¿Están los afectados? ¿Están todos los afectados en este cosido? ¿Están participando los que deben? Esa es una pregunta importante, ¿no? Entonces la diversidad te permite ensanchar todo lo que puedas desde el punto de vista de las capacidades, pero aparte de las capacidades hay que cuidar la legitimidad, en el sentido de que estén presentes todas las partes que están afectadas por el problema. Después, el mecanismo de agregación, de lo que yo tanto hablo, ese cosido, esos mecanismos que usamos para agregar las preferencias colectivas a esas recetas, ¿no? ¿Qué métodos usamos para ponernos de acuerdo? Ahí hay mucho que trabajar, métodos de deliberación, métodos de supermayorías y la votación, o sea, ahí hay unos mecanismos que son muy de diseño. Que tú, por ejemplo, algunos tweets que has publicado, ¿no? De métodos que has descubierto, ¿no? De cómo poner de sí, acuerdo colectivamente. A mí eso me encanta, ese es un tema que me encanta, que me pone muchísimo, ¿no? Cómo diseñamos esos procesos de agregación para que sean efectivos, ¿no? Para que no produzcan un desgaste innecesario, sean más eficientes. Por otro lado, que sean afectivos, que ese es el otro término que yo uso, que eso, sean efectivos en el sentido que sirvan para generar procesos socialmente enriquecidos, ¿vale? Y que sean legítimos. Que lo que salga, esos son los tres atributos con los que yo trabajo en el diseño de la participación. La efectividad, la afectividad y la legitimidad. Eso es un triángulo. Yo le llamo el triángulo del diseño de la participación. Es el principio número uno de mi segundo libro. Es un triángulo que tiene tres vértices, que si un proceso participativo está bien diseñado, es que cuida que sea efectivo, que no sea eterno, desgastante, que produzca entropía asamblearia, que terminemos totalmente odiando la participación, odiándola por la falta crónica de eficiencia, ¿no? O sea, sí. la efectividad, que gestionemos mejor los procesos, que cuidemos la efectividad a través de esos propios procesos y que cuidemos la legitimidad, que la minoría no se traigan a la mayoría, que la mayoría respeten a la minoría. Ese es un proceso que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Te Es lo que yo te traigo, podría decir así en principio. te traigo una cosa que escuché hace poco que me encantó y aprovecho para sugerirla a todos.
Es que he descubierto, gracias a un amigo Alfonso, un podcast que me parece fascinante que se llama Mitos y Memes, que básicamente habla un poco de Ajá. todas las dinámicas, sí, la innovación en lo que es la capacidad de organizarnos colectivamente ligado a toda la cultura de Internet y también hace también referencias a los mitos griegos y entonces son capítulos buenísimos, los sugiero a todos. Y en un capítulo que se titulaba algo así como ¿cuánto tenemos que ser para hacer algo, ¿no? Y invitan a Simona Levi, que no sé si supongo que conocerás, y entonces le preguntamos, Sí, sí, cuánto tenemos que sí, sí. ser para hacer algo, para conseguir algo? Y ella da una respuesta que a mí me ha fascinado, que es cortita y muy clara, y es los menos posible. Es decir, que es un cambio también de chip, cuando tú antes comentabas de un poco el sesgo que tenemos muchas veces cuando nos acercamos a algunos conceptos. Entonces, que has estado incluso 5 años, ¿no? Dándole vueltas y viendo qué era lo que te hacía ruido. Yo creo que aquí, y me gustaría mucho saber también tú qué opinas, aquí también hay algo muy importante, que es que, y un poco en lo que has dicho, ya con estos tres elementos que comentas un poco, ya se puede reconocer esta temática. Pero ella básicamente viene a decir, cuidado, que la inteligencia colectiva, no habla directamente de la inteligencia colectiva, pero hablamos de la acción colectiva, la capacidad de trabajar y colaborar entre muchas personas para conseguir resultados no necesariamente está legitimada y es eficiente cuando somos mucho más, sino que lo que tenemos que conseguir llegar es ¿no? La cantidad justa mínima necesaria para poder alcanzar un resultado, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas de esa visión. La pregunta, ¿cómo era? Recuérdame la pregunta que le hicieron. ¿Cuánta- ¿Cuántas personas La tenemos que pregunta era, ser era, para conseguir algo? es que ahí hay un tema también, fíjate, ahí hay un tema que sabes que lo trato yo mucho en el libro, es que también el enfoque depende de qué significa conseguir algo, porque a lo mejor conseguir lo que quieres conseguir a lo mejor está más centrado en el proceso, no en el resultado. Sí, a lo mejor lo que tú quieres conseguir es que la gente, por ejemplo, adquiera una cultura de la responsabilidad. A lo mejor quieres conseguir que la gente entienda conceptos como la interdependencia o adquiera una cultura cívica. Evidentemente, si quieres eso, a más personas participen mejor, porque llegas a más personas. O sea, depende del objetivo que te plantees. Sí, Si pero ella ahí, tiene, si ella, ahí se si, si refiere más ella interpreta a la la forma de pregunta organizarnos. en sentido, sí, Sí, digamos, a la forma de organizarnos, digamos, las personas que colaboran entre sí, ¿cuántas tienen que ser para conseguir sí, construir lo que quieren? Luego los efectos, efectivamente, los efectos pueden ser varios, pero creo que se refiere más a eso. sí. Lo que pasa es que yo creo, Dome, que la tentación natural. Yo tengo que reconocerte que me chirría un poco lo que dijo, porque te digo por qué, porque yo creo que la tendencia natural, la Sí, natural, a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Pero que me lo veo, es a crear clubes exclusivos. O sea, tendemos precisamente a hacer lo que ella está diciendo. Y yo creo que es contra eso lo que tenemos que trabajar. Es decir, yo creo porque esto de los menos posibles es muy tentador para dejar gente fuera. De hecho, en los grupos, en los colectivos, ahí se produce, que yo lo trato en el segundo libro, una tensión muy fuerte entre diversidad y afinidad. Hay una tendencia emocional a buscar la afinidad y la afinidad tiende a ser los grupos más pequeños. Pero por la ley de los grandes números, a más grandes hace el grupo, hay una tendencia a que quepa más diversidad. Entonces, a veces achicamos los grupos, esto de los menos posibles, buscando sentirnos más cómodos. ¿Eh? A más grande haces el grupo, es más difícil gestionarlo. Y entonces ahí crece en importancia el diseño para que esos procesos sean más eficientes. Pero claro,
ahí se produce otra tensión entre eficiencia y legitimidad. A más pequeño es el grupo, más eficiente tiendes a ser. A más grande, pero a más pequeño lo haces, más riesgo que haya falta de legitimidad, porque deja gente fuera que a lo mejor tiene que participar. No sé si me explico. Sí, Ahí, sí, sí, ahí no, hay un montón de te explicas, tensiones que hay te que explicas muy gestionar. bien. No, pero yo lo veo de una forma diferente. Yo lo que veo es que a lo que se refiere es Sí, que está muy relacionado también con la cultura open source y la cultura hacker, ¿no? Que te dice, básicamente, no siempre necesitas que todo el mundo esté contigo, siempre y cuando tengan todos los demás la libertad también de desarrollar su propio proceso, ¿no? Yo es una cosa que también, cuando hablo de diseño cívico, lo comento mucho, que es, yo lo llamo las autonomías convergentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros activamos un proceso colectivo, sobre todo cuando lo hacemos desde a lo mejor lo cívico y lo público, que tenemos una especie de pretensión de ser los buenos, ¿no? Como contra la que tú también luchabas cuando estabas escribiendo el libro, ¿no? Tenemos un poco la tentación de pensar que cuando tú entras en juego, todos los demás se deberían sumar a ese proceso, porque justamente lo estás haciendo por esa razón. Y yo siempre digo que personalmente no creo que debería ser así, sino que se tiene que respetar las autonomías de otros procesos que ya están en marcha, que ya existen. Sin sí. embargo, nuestra visión ética nos tiene que dirigir hacia una convergencia, es decir, que por lo menos respetamos las autonomías, pero deberíamos buscar cuáles son los puntos de conexión. Entonces yo creo que pues como lo comentaba ella, lo veía más asociado a este tipo de concepto. Vale, sí, sí. Sí, ahí podríamos hablar de llevando el lenguaje empresarial aquí a este ámbito, que es Sí, bastante arriesgado, ¿no? Pero podemos hablar de una especie de tamaño mínimo, un tamaño mínimo posible, ¿no? O sea, en el sentido de que hay procesos que necesitan una masa crítica de personas para que salgan adelante, ¿no? Entonces, si esa masa crítica tú la optimizas, te quitas sí, problemas de encima, pero insistiría, Dome, que si es que hay retos y retos, pero hay retos colectivos que requieren legitimidad, que si no hay legitimidad no son no sí, son sí, fiables, no son respetados la solución. Entonces, en ese caso, a más personas participen, mejor. Pero sin embargo, hay otros retos que se mueven en los extremos de la campana de Gauss, en los extremos, donde ahí puedes jugar con exploraciones más creativas y donde no se exige legitimidad, sino más bien se están buscando soluciones disruptivas a problemas. Entonces el mecanismo de agregación que en esos casos usas son como más atrevidos, ¿no? Menos democrático, que ese término tú y yo lo hemos sí, manejado, ¿no? En conversaciones, ¿no? sí. Menos, de- menos democrático. Pero hay otros que tienen que ver con el uso de recursos públicos, que tienen que ver con temas que tienen afectados muy claros, ¿no? Ahí hay que integrar lo más que se Claro, pueda. claro, quería especificar que cuando hablo de, y no sé si tú vas en la misma dirección, hemos conversado algunas veces, no siempre cuando decimos menos democrático es malo para mí. Mm. Digamos, simplemente es una característica que... Y de hecho, no sé si te apetece comentar justamente para ti cuál es la diferencia entre democrático y inteligencia colectiva. ¿Cuál es la relación entre los dos? No, la inteligencia colectiva, ya te comenté antes que era la inteligencia que se crea por un grupo de personas que trabajan juntas. Entonces, dentro de la inteligencia colectiva hay muchos métodos posibles para ponernos de acuerdo. Entonces, uno puede ser el método democrático, donde una persona es un voto. Podríamos ponernos de acuerdo de que los votos sean ponderados, según el criterio que sea. Se trata de que discutamos, que es un poco mi obsesión, que discutamos los métodos que usamos para trabajar juntos. Y que ese diseño, y sobre todo que ese diseño no se puede delegar a otros. Tenemos que participar en ese método, tenemos que codiseñar ese método. ¿Por qué? Porque normalmente esos métodos embeben relaciones de poder. Entonces, es como embeben relaciones de poder, no deberíamos delegarlos. Exacto. Deberíamos participar porque al final nos terminan afectando a nosotros mismos. ¿No? Entonces, ese es el tema. Entonces, hay a veces que se puede utilizar métodos democráticos,
a veces hay que utilizar otros métodos según el tipo de reto que abordamos, ¿no? No, bien, Y bien. yo lo veo un poco así, que Me parece bien después que tenemos, sí, se sí, aclare eso. perdona, sí. No, no, me parece bien que se aclare eso y por eso te volví a preguntar, porque me parece importante. Muchas veces se confunde, que parece que cuando estás trabajando con más personas y no utilizas el método democrático, es como casi como una derrota, ¿no? Es como, es un proceso menos legítimo o menos noble. No, por ejemplo, hay un capítulo entero del libro que habla de expertos versus multitudes. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando aquí. Y entonces tú dices, bueno, hemos heredado una tradición de autoritaria en el sentido de que todas las soluciones tienen que estar en manos de expertos. Expertos me refiero que tienen conocimiento técnico sobre el problema. Eh, Se ha subestimado mucho el conocimiento vivencial, el conocimiento de los concernidos, de las personas que tienen unas experiencias, ¿no? Esto que me gusta llamar expertos en experiencia, ¿no? En vez de Sí, ser expertos técnicos en el tema, son en experiencia, porque han vivido el problema. Entonces, que son expertos en vivir el problema, ¿no? Que eso lo estamos empezando a trabajar mucho en los procesos participativos para que se reconozca ese tipo de expertise, de este tipo de expertos, ¿no? Y expertas. Entonces, yo defiendo en el libro de que las soluciones que a las problemáticas modernas, a las problemáticas actuales, las que son muy complejas, necesitan necesitan una complicidad colectiva y necesitamos abrir el espacio para que participe conocimiento que hasta ahora no ha participado. Entonces hay que abrir el espacio, tiene que haber más participación. Pero al mismo tiempo creo que las soluciones son híbridas. Hay tipo de problemas donde los expertos y las expertas aportan mucho valor y tipo de problemas donde las multitudes aportan valor. Multitudes me refiero a cantidades grandes de personas, ¿no? Entonces yo soy partidario de las soluciones mixtas, donde hay una parte donde los expertos tienen la voz, hay que escucharlos, hay temas hay temas que en el conjunto de conocimiento que se necesita para abordarlos, hay una proporción mayor de conocimiento técnico y menor de conocimiento vivencial, ¿vale? Pero hay otros, porque son técnicamente sí, complejos, pero hay otros retos donde la parte de conocimiento vivencial pesa mucho más que la parte de conocimiento técnico. Entonces, sí. según el tipo de reto que abordemos, así tenemos que ponderar las dos partes. Sí, 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 me parece muy bueno porque en esto No sí que sé no lo si tú, habíamos hablado. desde el urbanismo, de diseño cívico. Sí, sí, de hecho yo hago la misma analogía, pero uso palabras diferentes. Yo hablo del equilibrio entre el conocimiento situado, que es lo que tú llamas vivencial, y el conocimiento Ajá. especializado, que es el conocimiento Sí, profesional. exacto. Entonces es exactamente la misma, Perfecto, pero perfecto, es lo mismo. utilizando palabras diferentes, así que muy bien. Y bueno, creo que ya podemos entonces hablar de qué es para ti el diseño de la participación, ¿no? Sí. Bueno, este es un término que sabe que es una pasión que tengo ahora porque Enamorado a ahora. medida que fui el viaje de la inteligencia colectiva sí, sí, la inteligencia colectiva como un concepto integrador, ¿no? De ahí dije, bueno, yo quiero ahora mejorar la inteligencia colectiva, la quiero mejorar y me di cuenta que había que diseñar procesos, había que diseñar mecanismos de agregación. A mí me gusta el diseño, o sea que soy design thinker, siempre he tenido una sensibilidad hacia el diseño, pero también tengo un lado de economista humanista, ¿no? De economía, me gusta también la ciencia del comportamiento, todo ese tema. Entonces, mezclando un poco todo eso en la batidora, llego al tema este del diseño de la participación. En el sentido que la participación hay que diseñarla. Entonces, para mí, diseño de la participación serían como estrategias de diseño organizativo, ¿eh? De estrategias de diseño organizativo que sirven para mejorar la inteligencia colectiva de un grupo, ¿no? Mediante intervenciones de diseño que para mí el objetivo es optimizar ese triángulo que te dije antes. Yo lo que quiero es que ese proceso conduzca a un resultado que sea efectivo, que sea afectivo y que sea legítimo. Entonces, trabajando, ¿cómo puedo conseguir a través del diseño que los procesos participativos sean más efectivos, más afectivos y más legítimos? Eso es diseño de la participación. Todos los elementos de diseño que puedo introducir para que en las interacciones dentro del grupo se consigan esos tres vértices del triángulo. Es así como yo
lo definiría Ya lo has, operativamente. ya lo has comentado antes, pero me gustaría que insistiera un poco más en por qué es importante el diseño de la participación. ¿Qué queremos conseguir que todavía no estamos consiguiendo ahora? Bueno, es importante porque yo creo que, empezando, las instituciones todavía esto no lo entienden bien. Las instituciones todavía siguen viendo el diseño como algo, bueno, tú de seguro lo has vivido. El diseño lo siguen viendo como algo que se aplica a hacer sillas, a hacer cinturones. El diseño intangible, el diseño intangible no cuesta verlo, ¿no? Y cuando se diseña, no le llaman diseño. No le llaman diseño, ¿no? Porque los consejos de administración que toman decisiones en instituciones, por ejemplo, siempre hay un mecanismo de gobernanza que está explícitamente definido, ¿no? Pero nadie piensa que eso ha sido diseñado, ¿no? Exacto. Y que Sí, además ha habido unos señores, casi siempre son señores, que lo han diseñado. O sea, es lo que digo, no pensamos en las recetas y no pensamos en los cocineros. Eso hay que sí, ponerle nombre. Hay que ponerle nombre. Y por otro lado entender que el espacio en el que se diseña, si lo abres más, si lo ensanchas, puedes descubrir, soluciones que no estaban en tu ancho de banda. No estaban en tu ancho. ¿Por qué? Básicamente por una cosa en la que yo insisto mucho, y es que si abres el espacio de exploración, utilizando el lenguaje telefónico de amplías el espacio de cobertura, ¿no? Si mm, amplías el espacio de cobertura, puedes introducir voces que hasta ahora nunca han participado y que son voces que introducen una diversidad y una riqueza que en el fondo el efecto que tiene es que minimizan zonas ciegas, que son muy graves en la solución de los problemas. Eso lo vemos en la solución de problemas complejos. En la solución de problemas complejos hay un montón de zonas ciegas. ¿Eh? ¿Me escuchas, Dome, o sí, hay sí, problema sí. con la...? No, no, perfectamente. Parece que se ha ido la conexión. Debe haber habido algún problema Yo te escucho, ¿eh? de la calidad de... Sí, es que no te veo. Sí, sí, sí. Te has Pero ido. ahora yo te escucho Pero, ¿me escuchas? y te veo Vale, vale, perfectamente. ya está muy bien. Y entonces, Vale. claramente Aquí hay como una D sí, de hay una Domenico muy grande. sí, Sí. sí, hay una conexión claramente con el diseño cívico y entonces igual, desde tu punto de vista, ¿qué conexión le ves? ¿Sí? Está entrecortado, creo. ¿Qué conexión ves con el diseño ¿Dome? cívico? Ah, vale. A ver, diseño cívico, tú me corriges porque tú eres el padre casi de esa disciplina. Em, Diseño cívico es codiseño. Yo como lo interpreto, para mí el diseño cívico es codiseño, es diseño participativo, ¿vale? Que involucra a todas las partes afectadas por el problema. Así como yo lo entiendo, tú cuando hablas de diseño cívico y lo aplicas a urbanismo o lo aplicas a otros ámbitos, tú tienes una mirada muy de ecosistema y a ti lo que te interesa es que cuando hablas de diseño cívico, básicamente las dos patas que yo entiendo por diseño cívico es que hay un diseño participativo que implica a todas las partes afectadas por el problema y por otro lado, los problemas que trata ese diseño son problemas vinculados al bien común, problemas que son del espacio público o que nos afectan a todos, ¿no? Entiendo que eso es un poco por donde va el diseño cívico, tú me corriges si es que yo no soy, porque yo no soy experto en este tema, si te he seguido con mucho interés, pero no. Entonces, claro, la inteligencia colectiva es consustancial con el diseño cívico, porque si el diseño cívico es un diseño participativo, no, para mí no hay manera de hacer diseños cívicos que no sea con inteligencia colectiva. No hay manera de Exacto. producir diseño cívico si no es con inteligencia colectiva. De hecho, creo recordar espérate, que me están llamando aquí. eh, En directo, muy bien. Hoy creo, estamos rec- teniendo cre- varios... que el directo es así. Sí, sí, Creo sí. recordar que en la propia Wikipedia, o yo creo recordar que en el propio concepto de diseño cívico, tú creo que está incluido el término inteligencia colectiva. Creo que está metido ahí.
Sí, 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 ¿no? claramente. Yo también siempre lo comento, que es como el diseño de procesos de inteligencia colectiva, ¿no? Y claro, como lo cívico ya asocia a lo que Exacto, sí, tú sí. has comentado como bien común, como que ya lleva a las personas a asociarlo a ese tema, ¿no? Yo de hecho solo agregaría que una cosa que es muy importante, que de hecho tiene asonancia con lo que comentabas tú antes, que es la importancia de entender lo que ocurre también antes de la fase de codiseño, ¿no? De hecho, es donde más incidencias podemos tener. Es decir, que yo insisto mucho en que cuanto antes Exacto. se puede abrir el proceso, exactamente se puede abrir el proceso, mejor resultados vamos a tener. Porque si no, siempre vamos a estar como atados en un momento específico que, por supuesto, conseguimos mejorarlo a través del diseño, digamos, del proceso, hacer de una forma profesional y podemos conseguir mejores resultados, pero muchas veces el problema estaba antes, porque antes no había habido esa apertura y esa implicación de más actores, ¿no? Mm. Entonces, esa parte también es importante. De hecho, ahí está el tema, el famoso tema de la agenda setting, cómo se Exacto, diseña cómo se establece la agenda. O sea, la agenda del proceso, pues sabes que dejas cosas fuera y dejas cosas dentro. Entonces, si la exacto. agenda la cierras de una determinada manera, ya sabes que todo el juego participativo que puede haber, va a estar muy condicionado al espacio en el que se ha delimitado la intervención. Entonces, claro, el agenda setting a veces se hace por expertos o se hace por los jefes y las jefas y después ponen a jugar a la gente dentro de un espacio que está muy condicionado. Entonces, sin embargo, si tú abres el propio proceso de agenda setting, puede ser que la participación reformule el problema de fondo, reformule el reto, reformule las preguntas y eso nos abra a un reto que es totalmente diferente, así es condicionado desde fuera, ¿no? Por eso lo que tú dices, ¿no? De abrir Sí. el proceso lo más que se pueda desde el principio. Ese creo que es el gran reto, ¿no? Entonces, por eso que me parece muy potente cuando tú empezaste a hablar de diseño de participación, porque en el fondo es como quizá incide todavía más en abrir la conciencia colectiva sobre esa necesidad, ¿no? Porque ahora mismo creo que hay una necesidad muy grande de entender esa necesidad. Por eso tú empezaste hablando de los consejos de administración, etcétera, ¿no? Exacto. Así que Mm. totalmente. Pues, y entonces, no sé si quieres contar algo más y luego ya pasamos al cierre, que nos podemos esperar de este libro que está cocinando. Bueno, este libro que estoy cocinando, yo creo que yo estoy muy sumergido en el proceso. Quiero hacerlo muy rápido. Si el primero lo hice en 10 años, este no lo voy a hacer en más de 6 meses, Menos porque si mal. no, no puedo meterme en otro ciclo de esto de no, menos mal. Y además porque yo creo que estamos en un momento muy bueno para eso, porque ya te comentaba por lo que escribía yo en mi post que nace como una especie de nueva disciplina, de ese momento ideal donde empiezan a confluir los elementos para que esto sea interesante. Y entonces tengo una colección, he ido coleccionando algo que yo le llamo principios de diseño, ¿vale? Principios de diseño que hay que cuidar, que hay que mimar a la hora de hacer diseño de la participación. Entonces eh, he ido coleccionando estos principios y la idea del libro es que el libro sea una colección de esos principios, pero además va a tener un formato de píldoras. O sea, cada principio va a estar escrito en una página para cada principio. Yo quiero que la gente pueda leer los principios en un autobús, en su casa, que sea una cosa mucho más fluida que el libro, que el primero. Entonces, eh, con decirte que tengo como 100 principios. Ostras. 100 principios de diseño Ay, que van a estar repartidos en 100, repartidos en 5 bloques. En 5 bloques que son retos diferentes. Bueno, el primero es el reto de la participación, de cómo conseguir que la gente venga a participar en los proyectos. El segundo es el reto de la agregación, cómo tenemos cuál es el método, esta receta, ¿no? De cómo la tenemos que trabajar. La tercera es el escalado, cómo escalar los procesos cuando participa mucha gente. El cuarto bloque tiene que ver con la gobernanza, cómo se gobiernan estos procesos.
y la quinta es el impacto, cómo conseguir impacto con esto, cómo salir del eterno prototipo, ¿no? Claro, ostras, Para que temón. tenga un impacto y unos retornos en el colegio. Cómo evaluar el proceso para que dé un resultado. Entonces, en esos 5 bloques van a estar repartidos los principios y ahora tengo como 100 principios, pero creo que lo voy a seguir depurando. Pero no hay problema, porque si cada principio tiene una página nada más, estamos hablando de un libro de menos de 200 páginas con toda seguridad. Entonces, en eso estoy. Con, con Estupendo. la tijera, con la tijera. Estaremos ahí pendientes. Esta vez parece que la espera es más corta, pero estaremos ahí pendientes. Vamos a ver, espero. Pues nada, pues para cerrar me gustaría que compartieras a lo mejor algunos libros o pueden ser también series o películas que te han gustado recientemente, que quieras compartir un poco con los oyentes. Espera tú. Sí, aprovecho Esto para del hacer, directo, voy a esperar un segundo que apro- tengo que abrir la aprovecho, puerta. Voy a abrir la puerta un aprovecho momentito, para hacer el sorteo. ¿vale? Aprovecho para hacer el sorteo. Sí, sí, un Vamos a segundo. hacer el sorteo como sabéis, lo adelantamos. Voy a hacer un sorteo del Civic Design Book. Entonces, como sabéis, a las personas que os registráis, sorteamos el Civic Design Book, que es un libro que nace del primer curso de diseño cívico, producido por CivicWise, especialmente en este caso, por Cecilia Ciancio y Maje Rech. Y vamos a sortearlo. Perdona, ¿dónde? Entonces, Ya y estoy si aquí. estoy haciendo el sorteo y luego pasamos a lo tuyo, entonces voy a hacer el sorteo un segundo. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer el sorteo a ver quién va a ser la persona ganadora. Entonces tenemos aquí la ganadora, Mónica Montañés. Mónica Montañés ha sido ganadora del Civic Design Book. Ah, no, no se ha visto. Ah, qué pena. Bueno, lo voy, por lo menos no se ha visto. Hoy estamos haciendo de todo. Voy por lo menos a mostrar como por transparencia que Mónica Montañés es la que ha salido ganadora aquí. Vale. Nada, seguimos, Amalio. Nos estabas contando un poco cuáles Sí, son sí. algunas cosas que te han gustado recientemente. Y terminamos. Bueno, bueno, voy saltando de un tema a otro. Estoy leyendo, a ver, tengo aquí un libro que se llama Innovación y Metodología de Kees Dorst, que habla sobre nuevas formas de diseñar, que tiene que ver con diseños intangibles. No es que me haya gustado demasiado, la verdad. Lo compré con mucho entusiasmo y porque habían hablado de él, la verdad que me parece un poco, no sé, no creo que le falta un relato que sea fácil de entender, pero me estoy interesando mucho en temas de cómo construir una narrativa que sea más efectiva. Y yo tengo como una tendencia a dispersarme en el sentido de querer hablar de muchas cosas a la vez. O sea, soy muy curioso, entonces al ser muy curioso, estoy como esto del síndrome del pollaque, ¿no? Pues ya que esto, quiero hablar de otro tema y voy añadiendo demasiados temas y a veces ya sabes que la narrativa efectiva es la que se centra en una sola idea y machaca en una sola idea. Hay que tener una gran idea y entonces estoy trabajando la lógica de las charlas TED. Tengo un libro Ah, de Chris Anderson, ostras. entonces yo soy como muy receloso con el código TED de narrativa, pero sin embargo sí que reconozco que en algunas cosas es interesante. Entonces me he aproximado al libro este con curiosidad, ¿no? Para ver qué puedo sacar del código TED de comunicación para centrar un poco, para tener un relato como más focalizado y menos disperso, ¿no? Y también terminé hace poco un libro que sí que me ha gustado de Michael Bhaskar, creo, Bhaskar, aquí lo tengo. Se llama Curaduría, que Mm, habla de toda la lógica y la filosofía de cómo hay que hacer la curación de contenido y la curación en la vida, ¿no? Que es el tema este
de cómo priorizar y enfocarse en pocas cosas, ¿no? Para que salgan adelante, ¿no? Un poco esta dispersión que tenemos los intelectuales curiosos y para poder ser más efectivos en lo que hacemos, ¿no? Entonces estoy con este tema y estoy leyendo novela también, un poquito de novela. Te Javier distraes un poco Marías, entonces. se llama El corazón tan blanco, que es un libro, un clásico de Javier Marías, un poquito para liberar la olla de presión intelectual, o sea, relajarse un poquito. Aunque debería leer más ficción, la verdad, y más poesía, pero la verdad que leo poco ficción y poca poesía, mucho menos de la que debería. ¿Y series ves? ¿O películas? Veo series, pero no veo demasiadas series. Veo poco. Hace poco terminé de ver el cuento de la criada, que ya es Vale. demasiado largo y ya un poco repetido, pero bueno, en su momento sí que me gustó. Ahora estaba viendo ahora con mi hermana El grito de la mariposa, que es una serie basada en la última etapa del dictador dominicano Trujillo. Me Ah, gustan las series históricas. a mí también mucho, la serie Me gustan las series histórica. históricas y sí, me gusta. Es un tema que me atrae, la verdad. Pues estupendo, entonces, Amalio, yo Y bueno, creo soy que... musiquero, soy Ah, claro, musiquero. bien. Bueno, me gusta mucho la música también. Sabes que siempre enganchado. Y soy Sí, futbolero también. Sabes que soy bético. Me gusta claro, mucho, sigo el partido es, del Betis. eso lo he visto. Bien, bien, Eso como que es un tema, nos quedamos es una de tranquilos mis pasiones. que de vez en cuando descansas. Tiene más pasiones. Sí, 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 de vez en cuando sí. Y nada, muchas gracias por pasar este ratito con Bueno, nosotros. Y yo cerraría aquí. Antes de saludar a todos los oyentes, simplemente recordar que volvemos la semana que viene con Guillermo Bernal de Placemaking X. Así que volvemos con los temas de urbanismo ciudadano y placemaking. Y también recordaros que hay una parte premium de la plataforma. Todos los martes tenemos sesiones con mucho más específicas y técnicas para los profesionales del diseño cívico y urbanismo ciudadano. De hecho, la semana que viene tendremos una sesión sobre la relación de los técnicos, si nosotros los diseñadores, con la administración pública, que es todo un temón de cómo gestionar esa relación que es muy compleja. Así que sin más, nos vemos las próximas. Gracias, Amalio, y nos vemos pronto. gracias, Dome, por la invitación, ¿vale? Y a la gente, y a Así las es. personas que nos han escuchado. Un saludo. Chao, chao.